Comenzamos la siguiente clase número 66. Y vamos a hablar un poquito más de la época del Renacimiento, ¿ok? Conocido también como el neoclasicismo, ¿ok? Pero vamos a centrarnos más en lo que fue el neoclasicismo español, ¿correcto? Vamos a decir que en este periodo Francia es el país con mayor influencia en Europa, a mediados del siglo XVIII. ¿Ok? España en este tiempo recibe la influencia francesa y a España llegó un rey de familia francesa. Tanto fue la influencia que llegó, tuvo hasta un rey de familia francesa, que fue Felipe V, ¿no? Con el que se inició el reinado de los Borbones. ¿Ok? En ese caso, Felipe V viene a ser el primer rey Borbón, ¿no? Claro, el primer rey de la dinastía Borbón. Características del neoclasicismo. El neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico. ¿Ok? O sea, es una vuelta a, en este caso, al movimiento literario greco-latino, ¿no? O sea, en este caso, de alguna manera, lo que hace es revivir los aportes de la cultura grecia y romana, ¿no? A la literatura. También, como foto, tenemos el racionalismo. La razón es más importante que los sentimientos. Por ello, la poesía en este periodo decayó. Las obras literarias tienen que ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. Se debe moralizar a la sociedad. El teatro debe seguir normas rígidas de las 3 unidades: acción, tiempo y lugar. El género preferido es el ensayo y también la fábula, ¿no? Más que todo por los objetivos de este movimiento, ¿no? Que es más racionalista, ¿no? Y en este caso ese gusto por enseñar, ¿no? Por compartir. Y la falta de originalidad, ya que copia modelos greco-latinos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pues algunas de las obras más importantes en este tiempo, ¿no? Son, por ejemplo, las fábulas literarias de Tomás Iriarte, también las fábulas morales de Félix María de Samaniego y El Cid de las Niñas, que es una obra de Leandro Fernández de Morales. En el caso de la fábula, es un relato breve que busca darnos una enseñanza. Sus protagonistas por lo general suelen ser animales, pero también pueden ser humanos sujetos. En Grecia, las primeras fábulas son las de Esopo, las que hemos podido leer. Todas las fábulas tienen dos partes: historia breve, ¿okay? Y una moraleja, ¿ya? Que suele aparecer en forma de proverbio. Entonces, con usted creo que les dejé las fábulas de Esopo, ¿no? Ustedes habrán podido ver, creo que sí fue con ustedes, ¿no? En donde hay una primera parte que es el contexto, o sea, la historia en sí, y posteriormente siempre al final, ¿no? Hay una enseñanza, ¿ok? La moraleja se caracteriza por ser breve, sencilla y de contenido humano. Eh, otro autor principal, por ejemplo, es Félix María de Samaniego, ¿no? Que nació entre el año 1745 y murió en el año 1801. Es un fabulista, mejor dicho, famoso, nacido en España. Escribió fábulas dirigidas a sus alumnos. Las escribió en verso y con bastante humor. Sus fábulas más conocidas son La cigarra y la hormiga, El cuervo y el zorro, La gallina de los huevos de oro, El hombre y la culebra, La lechera,
el zagal y las ovejas, la zorra y las uvas y las moscas. ¿Ok? Por ejemplo, un extracto de su obra, ¿no? Las moscas. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron. Prestas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. O sea, en este caso lo que habla es que, en este caso, un ser, sea cual fuere, ¿no? Puede en este caso tener un fin porque no controla, en este caso, esa adicción a la que pueda generar. ¿Correcto? Es por eso que en este caso, ¿no? Cuando habla Félix María de Samaniego, ¿ok? No habla en este caso de esas adicciones, ese vicio que no pueden controlar y eso se vuelve su afición. ¿Ya? Porque siempre va a estar, de alguna manera, va a estar centrado en ese placer momentáneo que le da esa adicción y no va a poder crecer ni progresar en otras circunstancias. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces, en este caso, vamos a ver un video donde podamos conocer un poquito más del neoclasicismo. Muy importante saber con más detalle, ¿ok? Para poder, en este caso, tener una mejor idea sobre el mismo. Osez savoir, illuminer votre esprit. Si vous souhaitez connaître les caractéristiques de la littérature du néoclassicisme, je vous invite à regarder cette vidéo. Un cordial saludo, comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad vamos a hablar de la literatura del neoclasicismo. En este video encontrarás lo siguiente. Primero te haré una descripción del contexto histórico y cultural. Luego conoceremos los géneros literarios del neoclasicismo. Enseguida te haré una cuenta regresiva o top 5 con las principales características del neoclasicismo. Y finalizaremos con una muestra de autores, sus vidas y obras más importantes. Muy bien, y sin más preámbulo, comencemos. Conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural. Al hablar de neoclasicismo es importante tener en cuenta el siguiente concepto. La Ilustración, movimiento que se desarrolla en el siglo XVIII, periodo conocido también como el siglo de las luces, por el papel que cumplieron los ilustrados al iluminar con la lámpara de la razón los oscuros y decadentes espacios del barroco. Se denomina neoclasicismo porque se hace una retoma de conceptos clásicos, griegos y latinos. Asimismo, el arte, el conocimiento y la cultura estarán condimentados con el toque didáctico de la enseñanza para sacar al ser humano de su estado más primitivo. La frase sapere aude o atrévete a saber, que alguna vez dijera en el pasado el poeta latino Horacio, se hizo famosa por el filósofo Immanuel Kant. Esta frase será el sello de la Ilustración. Conozcamos a continuación los principales géneros de la literatura del neoclasicismo. La narrativa. El objetivo de la prosa neoclásica es llevar con la mayor nitidez posible la idea al lector. Por ello, las palabras sencillas, puntuales y sin doble sentido son la constante en este género que se concibe ahora para las multitudes.
La dramática. El teatro neoclásico buscó la forma de ser también un vehículo de valores e intelectualidad. Para evitar cualquier fantasía o divagación de la imaginación durante la puesta en escena, a lo largo de este periodo se hicieron respetar las 3 reglas clásicas de acción, lugar y tiempo, a diferencia del romanticismo y otros movimientos posteriores que se tomaron una serie de libertades en el drama. La lírica. Durante este periodo el amor pasional es mirado como una debilidad. La individualidad de otros tiempos en la que una mujer o un hombre se vestían de motivo para el poema, ahora se reemplazaba por la visión optimista del futuro, el conocimiento y el progreso. Por ello la poesía crítica, moralizante y de agudo análisis a la sociedad estaba al alcance de todos, gracias a su sencillez en el lenguaje y facilidad de memorizar. Temas como los derechos del hombre, los valores y la necesidad de la educación se entretejieron en sus obras. El ensayo. Durante este periodo, este género tendrá una masificación importante. Las ciencias, la filosofía, las artes, la política e incluso la religión verán en el ensayo la muestra intelectual por excelencia. Algunos escritores incluso llegarán a afirmar que el ensayo es imprescindible durante la ilustración, a diferencia de los otros géneros que no tenían utilidad alguna para el cultivo del intelecto, sino que tan solo buscaban entretener. Conozcamos a continuación un top 5 de características de la literatura del neoclasicismo. Número 5. Su literatura buscaba educar. El objetivo del neoclasicismo era, nada menos que, sacar al ser humano de la ignorancia. Por ello el afán de instruir antes que entretener. De ahí que la fábula tuviera tanta importancia durante este periodo. Y es que la gran misión de la ilustración perseguía llevar al ser humano al siguiente nivel evolutivo y, para lograrlo, era necesario primero educarlo. Número 4. Retomó valores morales de los clásicos. De ahí su nombre de neoclasicismo, al tratarse de un nuevo clasicismo. Los ilustrados no buscaron la influencia de los griegos y los romanos para influir en su arte desde una perspectiva estética como se evidenció en el Renacimiento. En cambio, estos buscaron los valores morales, filosóficos e historiográficos que darían impulso definitivo para elevar la civilización humana de cara al progreso y al futuro del mundo. Número 3. Sencillez y sobriedad. A diferencia de la literatura barroca, que no era para todo el mundo por su carga y elaboración rebuscada, la literatura neoclásica buscaba llegar a todos. En efecto, la intención de esta era masificarse, difundirse y ampliarse. La meta de que muchas personas accedieran al conocimiento se confeccionó en un lenguaje sencillo que tanto el más ilustrado como el más ignorante pudieran comprender. Número 2. El ensayo es el rey de las creaciones literarias. Al ser la mejor forma de expresión en cuanto a ciencia, filosofía, pensamiento e investigación, el autor neoclásico verá con admiración y respeto a este tipo de creación útil, de acuerdo con su forma de pensar en todo el sentido de los aportes a la recién nacida enciclopedia. Y número 1. Las obras iban dirigidas a la razón. Sapere aude. Mantén presente esta expresión. Según los intelectuales ilustrados, la razón nos diferenciaba de la animalidad. Las emociones, los impulsos y las pasiones eran dignas de seres primitivos y nada inteligentes. Por ello, durante el neoclasicismo no habrá cabida literaria a la magia, la fantasía, los sentimientos y lo espiritual. En vez de ello, los temas literarios tendrán como sustento a la ciencia, con la consigna de alumbrar con la luz de la razón a las tinieblas de la ignorancia. ¿Te gusta esta forma de explicar los temas? Aprovecha este instante para que le des like al vídeo y te suscribas al canal. También síguenos
en nuestras redes sociales. Conozcamos a continuación una lista de autores del neoclasicismo, sus vidas y obras más importantes. Jean de La Fontaine, 1621-1695. Interesante autor francés. Aunque no alcanza a vivir en el siglo XVIII, fue incluido en este conteo por ser un precursor de la literatura neoclásica, con sus fábulas y creaciones literarias que incluso fueron prohibidas por la Iglesia al considerarlas peligrosas. Obras importantes: Marciana y el perro, Los amores de Psique y Cupido, Daphne y Fábulas. Daniel Defoe, 1660-1731, sensacional escritor inglés, denominado uno de los padres de la novela en Inglaterra. Tuvo una agitada vida que no solo produjo literatura, también anduvo por Europa en calidad de comerciante y tuvo líos jurídicos por apoyar ciertas posturas políticas en medio de un ambiente de agitación en su país. Obras importantes: Carta a un disidente, El consolidador, La vida del capitán Singleton y quizás su obra más trascendental, Robinson Crusoe, fuente de referencias para reality shows, series, entre otros. Tomás de Iriarte, 1750-1791, gran escritor español. Influido por el toque francés de aquel entonces, trabajó como traductor, pero su éxito fue más como escritor. En 1782 publicó un compendio de fábulas, declarando que eran pioneras en España, cuando el año anterior su amigo del alma Samaniego había publicado una obra semejante. Con esto, perdió una amistad entrañable. Obras importantes: El señorito mimado, La señorita malcriada, Los literatos en Cuaresma y por supuesto su obra más sonada, Fábulas literarias. Félix María Samaniego, 1745-1801, sensacional escritor español, mordaz y agudo. Fue creador de exquisitas fábulas al estilo de los clásicos Fedro y Esopo, autor neoclásico por influencia francesa. Luego, de ser muy amigo de Tomás de Iriarte, se volvieron enemigos ante el malentendido por la publicación de una obra declarada el primer libro de fábulas de España. Obras importantes: El jardín de Venus, poesía erótica, y por supuesto su obra más sonada, Fábulas en verso castellano. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, 1694-1778, intelectual francés de gran reconocimiento. Fue una de las figuras más notables de la Ilustración. Con un sentido crítico agudísimo, también fue una personalidad reconocida en la filosofía. Como escritor, tuvo una producción envidiable: lírica, obras teatrales, ensayos y prosa filosófica. Obras importantes: La Henriada, ensayo sobre las costumbres, Micromegas, y por supuesto una de sus obras más sonadas, Cándido o el optimismo. Carlo Goldoni, 1707-1793, formidable escritor italiano. Autor de alrededor de 200 obras teatrales, Carlo fue uno de los cultivadores de la comedia y el humor en el teatro. Vivió sus últimos años en Francia luego de trabajar para el rey Luis XV. Después de la Revolución Francesa le fue quitada una pensión con la que subsistía. Viejo y enfermo, sufrió la miseria hasta su fallecimiento en 1793. Obras importantes: Griselda, Don Giovanni Tenorio y La moza honrada. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Espero que haya sido de tu provecho intelectual. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. Nos vemos en el próximo Movimiento Literario. Hasta entonces. Bien.
Entonces hemos podido en este caso ver un poquito más sobre el neoclasicismo, ¿ok? Para que usted más o menos se pueda ubicar, ¿no? Hemos visto primero la influencia del movimiento literario grecolatino, o sea, en este caso las obras de Grecia y el soporte y el aporte también de la cultura romana. Posteriormente, irrumpe en este caso la literatura medieval, ¿no? En plena Edad Media. En este caso, donde hay un mensaje más teocéntrico, ¿no? Dios es el centro de todo, puede decir. Posteriormente, el Renacimiento intenta volver a los valores clásicos, ¿no? Es una vuelta, por eso se llama Renacimiento, lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿ok? Pero después del Renacimiento hay una vuelta otra vez a los valores medievales, ¿no? Con el cual surge, por ejemplo, la literatura barroca. No la hemos visto en esta sesión, en este año, ya, porque como bien dice el autor, es una literatura de un entendimiento muy difícil. Por ejemplo, bueno, alumnos de repente los que tengan hermanos en grados superiores, sí, por ejemplo, con ellos estoy llevando literatura barroca también. Y en este caso el entendimiento de ciertas horas es muy complicado. Entonces, por eso que no lo quise en este caso plantear dentro de este año, pues posiblemente en los próximos años el profesor que está a cargo del curso seguramente va en este caso a plantear, y ustedes tienen que tener una idea de qué es literatura barroca. Pero posiblemente a la literatura barroca se vuelve otra vez a los valores clásicos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se dan cuenta, los movimientos literarios normalmente siempre son cíclicos, ¿no? Suelen surgir sobre la base de explorar ciertas características de la literatura y posteriormente a veces se desencantan o ya no hay, o ese tipo de movimiento no crece más de lo necesario y hay una vuelta, en este caso, a movimientos anteriores. ¿Ya? El barroco es una vuelta, en este caso, a el trabajo medieval y sobre todo también es una introspección más también al hombre. ¿Okay? Pero en este caso es una visión no racional. El neoclasicismo es una pureza más racional incluso del propio Renacimiento, ¿ok? Influía más que todo por, en ese caso, los movimientos revolucionarios de Francia, ¿no? De repente ustedes no tienen, todavía no llegan a ese tema, pero cuando en el futuro estudien ustedes literatura o historia universal, van a estudiar en este caso el movimiento de la Revolución Francesa, que es más que todo las luchas para, en este caso, acabar con una representación monárquica, o sea, ¿no? Con la dinastía de los reyes, y en este caso establecer una república. ¿Ok? Y ese movimiento tuvo tal impacto en Occidente que incluso influyó en la independencia de los Estados Unidos, influyó también en la independencia en los movimientos independentistas en México y también influyó en este caso, en los movimientos separatistas coloniales de América del Sur, ¿no? Con respecto a España. Entonces, eh, tal grado fue esa influencia que en este caso políticamente influyó en otras áreas del continente, no solamente de Europa, sino también en este caso en América. ¿Ok? Entonces, eh, entonces, este movimiento prima la razón sobre los sentimientos. Hay un momento donde se puede decir que hay una especie de superioridad moral, ¿no? Yo creo que es entendible porque los movimientos anteriores, en este caso, tenían otras, ¿cómo decir? Que tenían otros objetivos, ¿no? Si hablamos de la literatura medieval, de la teocéntrica, si hablamos de la cultura barroca, incluso el Renacimiento mismo también es más, perdón, es más centrado en los sentimientos. La ilustración no. Lo que ellos
la guía para ellos era la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en la introspección interna, ¿no? El darle, puede decir, pie a los sentimientos, como que es un movimiento que al final no termina, o sea, no llegó a más en la literatura. Entonces, hay una vuelta y un viraje, que si bien restituye ciertos valores de la cultura greco-latina, ¿no? Como bien dice el autor, toma de Grecia, toma de Roma los valores morales, ¿no? Pero en ese caso, influido por esa acción de, en este caso, de un ritmo razonable en la vida, ¿no? Entonces, la razón es de alguna manera la que predomina. Y por eso, cuando hemos visto en la sesión, hemos visto que es el ensayo, en este caso, una de las principales, uno de los principales géneros, que en este caso es tiene mayor influencia e importancia. A la par de la fábula, que se puede decir es la especie narrativa, ¿no? Del neoclasicismo, por lo que busca el neoclasicismo, ¿no? Que buscaba más bien enseñar. Ahora, el neoclasicismo en sí no es una influencia propia de España, sino viene más de Francia, ¿no? Y por uno de los autores, se puede decir, pre-neocoloniales, neoclasicistas, perdón, es, por ejemplo, Jean de La Fontaine, ¿ok? Y muchos de los autores de esta época normalmente tendrán obras, tendrán fábulas escritas, porque la idea era concientizar, moralizar, entonces, o sea, era normal que en este caso esos géneros, como por ejemplo ¿no? El ensayo, la fábula, incluso el teatro mismo también está dominado por esta intención moralizante. Todo tenía que enseñar, te mostraba una realidad que de repente, de las cuales no habíamos tenido tal vez una reflexión aguda, ¿ya? Y en ese caso te dice, bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que deberíamos hacer. Es una intención más moralizante, ¿ok? Entonces, entre las características del neoclasicismo, cuando te hablen del neoclasicismo, ¿no? Tu cerebro tiene que prender y decir, bueno, influida por la Ilustración francesa, ¿no? Donde predomina más la razón predomina más que los sentimientos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta neoclásico, ¿ok? Para ellos, la fantasía, los sentimientos, las pasiones eran en este caso más bien expresiones de seres no racionales. ¿Ok? O sea, sí había un rechazo, una discriminación, sí. Pero en este caso entendible porque ya otros movimientos lo habían expresado y no se había llegado en ese caso a algo que pudiera satisfacer, ¿no? Entonces, este periodo, que me viene con otras propuestas, influido por un movimiento político en Francia, ¿no? Que termina de alguna manera con el periodo monárquico de su tiempo, ¿ok? Entonces, como leo, siempre le decía, bueno, les digo a los chicos de grados superiores, pero también a ustedes, tienen que entender que la literatura no la podemos ver con ojos de este siglo, ¿ok? Entonces, claro, podemos indicar de que no estaba bien, no estaba bien que eh, que se expresara tal rechazo hacia las pasiones, hacia lo no racional, ¿no? Ahora, bueno, actualmente, pues ambas tienen su importancia, ¿no? Tanto lo razonable como también lo pasional, ¿no? ¿Sabes?
es parte de la vida del ser humano. Lo que no debemos es que, de alguna manera, o sea, la razón no tiene, la razón es como un ente más supervisor. La pasión tiene que ser administrada, controlada. No podemos tampoco dejarnos llevar en extremo por las pasiones. ¿Ok? Entonces, eso había un poquito que entender. Es como decir, neoclasicismo, tenemos para recordar a época de ensayos, época de fábulas, ¿no? Representantes, todos van a tener fábulas publicadas. En este caso, si hablamos específicamente de los representantes españoles, ¿no? Por ejemplo, Félix María Samaniego tiene sus fábulas morales, Tomás Iriarte sus fábulas literarias, ¿no? Y Leandro Fernández Mora, él escribió, o es popular porque escribió el guion teatral El sí de las niñas, ¿no? Entonces, en este caso es lo que nosotros tenemos que entender de esta etapa. ¿Okay? Entonces, no olvidar. El Renacimiento es, en este caso, un movimiento que termina con, en este caso, con la caída, mejor dicho, no que termina, sino que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, que pone fin a la Edad Media. Y es un movimiento, en este caso, que se centra en el hombre y no en Dios. ¿Ok? Claro. Pero ojo que a diferencia del neoclasicismo, el Renacimiento sí valora, en este caso, además, explora el mundo interior del hombre. El neoclasicismo no. El neoclasicismo sobrevalora la razón, la pone como ente rector de la vida del hombre y rechaza todo lo que tenga que ver con lo que no tenga que ver con la razón, no las pasiones, las emociones, los sentimientos, la fantasía. ¿Ok? Eso se tiene que entender. Y es una etapa más moralizante. ¿Ok? O sea, se pretende enseñar, educar. Esa era más la intención de los neoclásicos. Muy bien, chicos. Entonces, así ya terminamos con estas dos sesiones de esta semana. Ok, mañana no tenemos clase, por lo tanto, mañana no vamos a tener práctica, ¿ya? Pero sí tienen que aprovechar el día de mañana para desarrollar, en este caso, bueno, no, sus tareas, sí, sus tareas de esta semana, de hoy día, sesiones 65, 66, ya no se olviden hoy día de entregar la de la semana anterior, solamente recibo las tareas de la semana anterior, no recibo tareas de ciencia. Ya, aprovechen y el día viernes entren a la plataforma para poder, en este caso, desarrollar su práctica semanal. No vas a tener mucha más actividad. Aprovechen la misma para poder cumplir con sus tareas. Nos vemos el siguiente martes. Chao, chao.